Buenas tardes a todos, jóvenes. Gracias por conectarse para la clase. Y vamos a hacer una revisión de los temas que complementan la unidad 1, ya para cerrar y que queden listos ustedes para el día del examen. Y voy a compartir con ustedes pantalla. Por favor, me dicen si la ven. Ahí ven en pantalla. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Ok. Gracias. Bueno, ya los conceptos básicos, ya hicimos un recorrido, ya explicamos la importancia de los sistemas hidráulicos, ya vimos que es muy importante su uso, su conocimiento y el manejo de la misma energía que genera este tipo de sistemas. Vimos la aplicación directa en algunas instalaciones petroleras, sobre todo, y le explicamos muy a detalle la aplicación en las plataformas marinas. Igual hicimos un recorrido sobre los conceptos básicos en el manejo de los sistemas hidráulicos, desde un repaso que es fluido, algunas unidades que son importantes y que se manejan, como es el volumen, la densidad, el peso específico. Son propiedades genéricas de los cuerpos. Igual vimos lo que es la presión, lo que es la hidrostática, que es la fuerza o la presión que genera un fluido en función de la altura, en caso de los pozos petroleros en su profundidad, y que genera una fuerza en todas direcciones. Igual hicimos un repaso de lo que es el principio de Pascal, que es uno de los más importantes utilizados, y algunas propiedades de la superficie de los líquidos. En este caso, vimos lo que es el principio de Arquímedes, que es el segundo principio más importante en la estática de fluidos. Y vimos el uso de los manómetros como aparatos de medición de presión. Vimos también que existen equipos de medición dependiendo del rango de presiones. No es lo mismo medir presiones de menos de una atmósfera que leer presiones de más de, no sé, 300, 400 atmósferas. Son unidades diferentes, o son equipos más bien diferentes por sus características y por las unidades de medida los rangos de medida en donde se utilizan. Vimos también lo que es la tensión superficial, una propiedad de los líquidos, y que esta propiedad nos permite ver el comportamiento de un fluido en ciertas condiciones. También explicamos lo que es la cohesión, unión interna entre dos sustancias, y que es un concepto distinto, como lo dice, a lo que es la adhesión. La adhesión es la misma unión, pero entre dos cuerpos, pero la adhesión se hace de manera superficial. Es decir, la superficie de los cuerpos se unen, se tocan, se pegan, y hay una fuerza de atracción que los atrae, que los mantiene unidos. Esa es la adhesión. Sin embargo, la cohesión es un concepto que se utiliza también de unión entre dos cuerpos diferentes, pero internamente. Esto, por ejemplo, es muy usado para las emulsiones o las mezclas de compuestos en una misma mezcla, en un mismo líquido, en un mismo sistema.
donde por alguna propiedad o a través de un material que se agrega, se ayuda o se incrementa esta fuerza de unión, de cohesión, y mantiene internamente dos sustancias diferentes unidas. No se encuentran entrelazadas molecularmente, sino se mantienen unidas como tal, como sustancias, cada una con sus propiedades. Hablamos también de la capilaridad, que es una propiedad que tienen los líquidos de como mantenerse adheridas a la superficie de los tubos, a la superficie interna. Dice, este fenómeno es una excepción a la ley de la hidrostática de los vasos comunicantes, según la cual una masa de líquido tiene el mismo nivel en todos los puntos. El efecto se produce de forma más marcada en tubos capilares, es decir, tubos de diámetro muy pequeño. La capilaridad depende de las fuerzas creadas por la tensión superficial y del mojado de las paredes del tubo. Es una propiedad que la hemos visto o en su momento la hemos conocido en algunos equipos de medición de los laboratorios químicos, ¿no? Los laboratorios. Bien, aquí ya entramos directamente al tema de lo que son los componentes de un sistema hidráulico. Los sistemas, en un sistema hidráulico existe un elemento que es el que va a impulsar o el que va a dar la energía al fluido para que haga su recorrido. El fluido dentro del sistema hidráulico no puede moverse por sí solo, requiere de esa fuerza que lo desplace. Entonces utilizamos las bombas y motores. Dice aquí que las bombas y motores nos proporcionan una presión y un caudal adecuado de líquido en la instalación, es decir, nos provee el movimiento, el vencer la resistencia de estar estático y que esté el fluido en movimiento. La bomba hidráulica convierte la energía mecánica en energía hidráulica. Es un dispositivo que toma energía de una fuente, por ejemplo un motor o un motor eléctrico, y la convierte a una forma de energía hidráulica. La bomba toma aceite de un depósito de almacenamiento, por ejemplo un tanque, y lo envía como un flujo al sistema hidráulico, es decir, le provee movimiento. Tenemos aquí un esquema muy general de una bomba. Vean ustedes aquí esta sección de la entrada del aceite a través de estos sistemas de engranes que se mueven con corriente eléctrica, ¿verdad? Hacen que este fluido tome un caudal, tome un impulso y lo arroje con una velocidad a través de una tubería, y entonces el líquido adquiere movimiento. Este movimiento finalmente, como lo estamos viendo, como lo estamos comentando, es la obtención de la energía eléctrica convertida en energía motriz y a su vez en energía hidráulica. Bien. En cuestión de las bombas hay de muchos tipos. Vemos las bombas no regulables, que nada más se conectan y dale, con eso empiezan a mover. Las bombas de rodete centrífuga es un tipo de bomba que consiste en dos piezas básicas. El rodete montado en un eje de salida y la caja. Vamos a ver la figura, a ver si la tenemos aquí. Bueno, ese es un tipo de bomba. La numeración aparece aquí, ¿verdad? El rodete está identificado con el número 2 y es en esta sección. Este tipo de bombas, voy a tener la oportunidad en su momento de poder bajar unos videos tutoriales de simulación para que vean ustedes porque estas son fotos y a veces un video todavía más nos ilustra mejor el funcionamiento de estas partes, de estos elementos que estamos comentando. Tenemos bombas regulables. Estas bombas, además hay de tres tipos básicos: de engranajes, de paletas y de pistones. Aquí viene la descripción de esta clasificación y nos va a permitir entonces manejar diferentes caudales, es decir, tener la oportunidad de variar
o de regular el caudal que necesitamos. En ocasiones, por ejemplo, voy a hacer la similitud de las bombas en los sistemas, en los equipos de perforación. En ocasiones necesitamos bajar o regular el bajo gasto, es decir, bajar el caudal, y entonces la bomba nos provee solamente una fuerza o una capacidad de movimiento menor de acuerdo a los requerimientos que en ese momento se soliciten, ¿verdad? Se requieren. Si requerimos más caudal, con un activador, con una palanca de control, se le incrementa o se le regula mayor potencia a la bomba y entonces el caudal se incrementa. Y así. Dice que... Sí, adelante. Que estoy viendo se me puso la pantalla en negro. A ver, vamos a refrescar la pantalla. ¿Vale? Cuando eso pase, está bien, interrúmpanme. Prefiero eso que estar yo hablando como perico y ahí ya vuelves a ver perfecto. Ok. Dice, una forma es por la presión de operación máxima del sistema. Este es un requerimiento. Muchas veces tenemos la bomba con cierta capacidad, pero los accesorios solamente van a poder soportar una determinada presión interna originada por el movimiento o el caudal del fluido. Entonces, si ponemos una bomba que dé a todo lo que da, lo más seguro es que en alguna conexión, en algún elemento, se provoque una fuga, un rompimiento y se pueda fugar el líquido. Por eso es recomendable manejar las condiciones del flujo del fluido hidráulico de acuerdo a las especificaciones de los elementos que componen el sistema hidráulico. Dice, una forma es la presión de operación máxima del sistema con la cual la bomba se diseña, por ejemplo, 21.000 kilopascales o 3.000 libras por pulgada cuadrada. La otra forma es la salida específica suministrada expresada bien sea en revoluciones o en la relación entre la velocidad y la presión específica. La capacidad normal de las bombas se expresa ya sea en litros por minuto, revoluciones por minuto o kilopascales o galones americanos por minuto o revoluciones por minuto por libra por pulgada cuadrada. Por ejemplo, 380 litros por minuto, 2000 equivaldría a 2000 RPM y eso equivaldría a 690 kilopascales o 100 galones americanos por minuto o 2000 RPM por 1000 libras por pulgada cuadrada. En esta materia no vamos a manejar las equivalencias en operaciones de cálculo de presión o cálculo de galonaje. Solamente en esta materia les explico de manera general las unidades que tradicionalmente son manejadas para estos conceptos, con la finalidad que ustedes no desconozcan las mismas unidades y cuando las encuentran o las lean en textos técnicos referidos a sistemas hidráulicos, pues ustedes comprendan las unidades, ¿verdad? Tenemos otro tipo de bombas que son las bombas de engranajes. Estas bombas son componentes del sistema hidráulico que convierten la energía mecánica transmitida desde un motor eléctrico a energía hidráulica. Es muy similar a lo que explicamos al principio. Las bombas de engranaje son compactas, relativamente económicas y tienen pocas piezas móviles. Las bombas de engranajes externas se componen de dos engranajes generalmente del mismo tamaño que se engranan entre sí dentro de una carcasa. El engranaje impulsor es una extensión del eje impulsor. Cuando gira, impulsa el segundo engranaje. Cuando ambos engranajes giran, el fluido se introduce a través del orificio de entrada. Este fluido queda atrapado entre la carcasa y los dientes de la rotación de los engranes, se desplaza alrededor de la carcasa y se empuja a través del puerto de salida. La bomba genera flujo y bajo presión transfiere energía desde la fuente de entrada, que es mecánica, hasta un actuador de potencia hidráulica.
También están las bombas de paletas no balanceadas, es una descripción. Las balanceadas es otro tipo. Las bombas de pistón, estas son, por ejemplo, estas sí son como las bombas de los lodos, de los lodos de perforación utilizadas para desplazar lodo de perforación. Dice, las bombas de pistón axial convierten el movimiento giratorio de un eje de entrada en un movimiento axial de vaivén que se produce en los pistones. Esto se logra por medio de una placa basculante que es fija o variable en su grado de ángulo. Cuando el conjunto del barril de pistón gira, los pistones giran alrededor del eje en las zapatas de los pistones haciendo contacto y deslizando sobre una superficie de placa basculante. Bueno, da la explicación, pero yo creo que es más fácil que esta explicación la veamos en una simulación de un video. Si les parece, les voy a presentar, a ver si lo tengo aquí, el de una bomba de lodo. No lo tengo en este apunte. Permítame un momento. Ahí siguen conectados, siguen viéndome. Sí, profe, aquí estamos. Perfecto. A mí me está fallando un poco el Inter, profe, pero No tiene, este video no tiene sonido. Aquí vamos a ver cómo es que ocurre, ¿verdad? Este es un pistón donde se va succionando el lodo, lo va a impulsar y este lodo viaja por otra tubería. Vean las líneas de viaje del lodo. Cuando succiona, esta válvula se cierra, esta abre para que pueda entrar el fluido. Cuando lo va a inyectar, esta cierra y abre esta para poderlo impulsar a través de la tubería y mandarlo. Estos movimientos son continuos y rápidos, por eso el lodo viaja a una velocidad y a un caudal específico. Esto es lo que yo estaba comentando hace un momento. Esto es de manera explicativa, no sé si logren captar lo que comento. Ahora, vamos a ver lo que es una bomba de lodo. A ver si es este video. Si no, es el otro que tengo aquí. Este es un... A ver, permítame. Voy a dejar que escuchen ahí. A ver si escuchan ahí, me avisan ustedes. Ok, profe. Esa es una bomba de lodos. Simulada, ¿verdad? Profe, se puso, logra traer la pantalla. A ver. ¿Se paró la pantalla? Sí, profe. Ahí va de nuevo. Espérenme tantito.
Ahí ven la pantalla. Ya, profe, ya se ve, ya se ve. Profe, se dejó de mover el video. Ok. Se volvió a bloquear. Pero alcanzaron a ver la mayor parte del video, ¿no? Sí, nada más es que se detuvo, pues. Se detuvo Ok, el video, pero sí se veía su pantalla. En realidad alcanzaron a ver exactamente cuál es ¿cómo se llama? El movimiento de la bomba de lodos. Tiene un Sí, profe. pistón que succiona el lodo. En ese momento está cerrada la válvula de descarga, pero abierta la de succión. Cuando ya entró la cantidad total de acuerdo al viaje del pistón, en ese momento el pistón va a hacer el empuje de regreso y en ese momento cierra la válvula de succión y abre la de descarga. Entonces el lodo va por otro conducto y empieza a viajar hasta el pozo. Esto es lo que vimos en el primer video. Vamos a ver si en este video igual se alcanza a ver ese efecto. Este es dice ahí, función de una bomba pues, similar a la de una bomba de lodos. Esta es una marca que se llama Huraca. ¿Sí la ven, verdad? Sí, profe, sí se ve. Vean la sincronía de los pistones en el momento de succionar lodo. Este movimiento es rápido y constante cuando la bomba de lodo está trabajando. Dependiendo del galonaje, viaja más rápido, ¿verdad? Es más rápido el pistoneo. Como los autos, ¿verdad? Que hacen el movimiento. Existen galonajes en donde a través de un motor hacemos un giro por un émbolo y este hace las veces de jalar el pistón dentro de una cámara, ¿verdad? Perfectamente sellada y este hace la succión del fluido.
dentro de la cámara de succión, o de lodo, perdón. Ahí se ve el esquema simbólico de las válvulas. Ahí abre una, cierra esta. Cuando cierra esta, abre la de arriba. Y así. Vean en los movimientos. Y entonces el lodo viaja cuando entra, cuando abre la de succión y cierra cuando, ahí va, cuando entra, cuando se cierra la de descarga. Vean el efecto. Abre la de descarga, se llena el pistón, el cilindro, y empuja nuevamente el pistón hacia donde se abre la de descarga. Cierra otra vez la descarga y abre la de succión. Y ese es un movimiento cíclico que ya a velocidad pues hace que viaje el lodo en forma constante hacia el pozo. Sí pueden apreciar todos sus movimientos, ¿verdad? Sí, profe, sí yo los pude apreciar por un momento, pero como que luego la aplicación tal vez no procesa bien el video y lo detiene. Pero Okay. sí, más o menos al Pero sí se principio como entiende. no vean. La idea es que lo entiendan el proceso. Y bueno, eso solamente lo que estábamos viendo en el apunte lo expliqué con un video más rápido. Y esas son las bombas de pistón. ¿Ok? Un motor hidráulico es en sí un convertidor de energía primero eléctrica a energía hidráulica sí, convierte la energía hidráulica en mecánica. Este ya es uno de los productos originados de un sistema hidráulico. Hablamos entonces posteriormente de lo que es el depósito. El depósito no es otra cosa más que un recipiente en donde tenemos almacenado el fluido hidráulico. Dice que su misión es recuperar el fluido después de usarlo y mantenerlo en un nivel adecuado al uso de la instalación. Los acondicionadores del aceite, se refiere al aceite hidráulico, son dispositivos que nos permiten mantener el aceite en unas condiciones de limpieza adecuadas al uso de los elementos de la instalación, de tal manera de alargar la vida de esta. Estos pueden ser filtros, ¿verdad? Como lo leemos aquí. Un filtro lo que hace es que, aunque no lo veamos a simple vista, con vista humana, en el momento de que dos piezas mecánicas metálicas están en movimiento, aunque tengan una lubricación que le ofrece el fluido hidráulico, finalmente hay un roce, hay un desgaste. Este desgaste se traduce en la eliminación o la generación de pequeñas partículas metálicas. Si estas partículas mecánicas o sólidas viajan y regresan al sistema de movimiento de los pistones, lo más seguro es que van a rayar las cámaras, las van a desgastar, las van así a rayar, y entonces tendríamos fuga y descompensación del sistema hidráulico, de presión, descompensación de la presión del sistema hidráulico. Entonces, para evitar eso, en el momento que se generan, van viajando el fluido y pasan a través de un filtro. El filtro es como una coladerita, ahí se va deteniendo esas partículas que pudieran dañar los sistemas hidráulicos. Dice aquí que el filtro es el encargado de retirar el aceite de partículas sólidas en suspensión, trozos de metal, plástico, etc. El aceite puede filtrarse en cualquier punto del sistema. Incluso hay sistemas que tienen doble o triple filtrado. Los manómetros ya lo vimos, ¿verdad? Se pone después de la bomba y es para indicar la presión de trabajo, es decir, un sistema de medición. La red de distribución es toda la tubería, debe garantizar la presión y debe estar hermética y toda bien puesta para garantizar la presión y que el fluido pueda circular a través del sistema sin derramamientos, sin fugas, sin perder la presión. Los elementos de regulación y control son las válvulas que nos permiten controlar la cantidad de flujo. Dice, son los encargados de regular el paso de aceite desde las bombas a los elementos actuadores. Estos elementos que se denominan válvulas, pueden ser activados de diversas formas, manualmente, por circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos o mecánicos. Ahora,
En general tenemos dos tipos de hidráulica, la móvil y la hidráulica estacionaria. La móvil se refiere a aquellos equipos que pueden transportarse, como tractores, como grúas que se puedan mover. La estacionaria es mecanismos fijos instalados en una área, en una zona, y que no tienen movimiento, que solamente se mantienen ahí fijos por su diseño original, ¿verdad? Las aplicaciones de la hidráulica clasificadas básicamente en aplicaciones estacionarias y móviles. Las móviles se producen movimientos ya sea mediante ruedas o cadenas, mientras que las aplicaciones estacionarias son fijas y no se producen desplazamientos. Esa es la definición a grandes rasgos. La hidráulica estacionaria tiene los siguientes campos de acción: todo tipo de máquinas de producción y montaje, vías de transporte, equipos de elevación y transporte, o sea, las grúas, prensas, máquinas para moldear por inyección, laminadoras, elevadores y las máquinas, herramientas, ¿verdad?, de campo. Las máquinas modernas por control numérico se encargan de, etcétera, etcétera. La hidráulica móvil en sus campos de aplicación son máquinas para la construcción, volquetes, palas mecánicas, plataformas de carga, sistemas de elevación y transporte, maquinaria para agricultura. Son las aplicaciones directas que tenemos. Además de la hidráulica, existen otras tecnologías capaces de generar fuerzas. Está la energía mecánica, la eléctrica y la neumática. Viene adelante una tabla comparativa de estos sistemas y aparece en esta tabla. Por ejemplo, en cuestión de fugas, en un sistema electrónico no hay. En los sistemas hidráulicos, una fuga origina una contaminación, y en los sistemas neumáticos, aparte de la pérdida de energía, no tiene desventaja. O sea, no se fuga como en los sistemas de aire de los climas de los automóviles. Hay fuga, se pierde el gas, pero no, en realidad no hay contaminación. Y así va clasificando: influencia del entorno, acumulación de energía, transporte de energía, velocidad de trabajo, costos de energía consumida, movimiento lineal, movimiento rotatorio y exactitud de posicionamiento. El término de exactitud de posicionamiento es la precisión con la que un sistema se mueve y se coloca exactamente en el objetivo de donde va a trabajar, y no tiene movimiento, no tiene una desviación, es decir, hay una precisión matemática. Esto me hace pensar, por ejemplo, en las máquinas esas que sujetan los muñecos de peluches, es que están en algunos centros comerciales. Esa es esa actitud. Se mueve una manita, un manito vertical, horizontal, cuando ustedes lo bajan y lo aplican, directamente hace el movimiento. Claro que esas máquinas están hechas para que ustedes pierdan unos cuantos centavos y obtengan pocos muñecos de peluche. Entonces, la exactitud de posicionamiento. En el caso de los sistemas eléctricos, la exactitud va hasta más o menos un micrómetro y superiores, o sea, muy, muy, muy precisas. En la hidráulica, igual, dependiendo de los sistemas sofisticados, puede alcanzar a más o menos un micrómetro. Y los sistemas neumáticos, sin cambio de cargas, exactitud factible hasta 1/10 de milímetro, o sea, no es tan precisa como otro tipo de sistemas. Tenemos la rigidez y las fuerzas. ¿Qué tanto pueden cargar los sistemas? En la energía eléctrica no se puede, dice, no es resistente a sobrecargas, grado deficiente. En la hidráulica, resistente a sobrecargas. Si el sistema tiene presiones elevadas hasta de 600 bares, es factible generar fuerzas muy grandes, aproximadamente 3.000 kilonewtons. Y en cambio las neumáticas, los sistemas de sobrecargas, están limitadas a fuerzas de presión de hasta menos 30. Permítanme un momento. Aquí tendrían que consultar ustedes bien claro los sistemas, sus ventajas y sus desventajas.
Simbología y unidades aplicables en el estudio. Dice que la contaminación es la causa de la mayoría de las fallas hidráulicas. La experiencia de los diseñadores y usuarios del sistema de aceite, lubricante e hidráulico han demostrado que más del 75% de las fallas en los sistemas son resultado directamente de la contaminación. Estos sistemas hidráulicos, si no tienen un buen mantenimiento o llegan a fallar, el fluido hidráulico llega a fugar y empieza a chorrear. Caso, por ejemplo, que hemos visto, las cajas hidráulicas de los automóviles, de las camionetas, los frenos, que son también hidráulicos. Cuando llegan a fallar, tenemos fuga de líquido y llegamos a contaminar porque, como la mayoría de los sistemas hidráulicos utilizan aceite como fluido hidráulico, si este fuga, obviamente tendríamos problema de contaminación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Utilizo el micrófono? Profe. Sí, profe. ¿Sí se escucha? Bueno. Voy a seguir con ese micrófono de la lab directo. Funciones de los fluidos hidráulicos. Actuar como medio de transportación de energía, lubricar las partes internas, actuar como medio de transferencia de calor y sellar los espacios vacíos entre partes móviles. Daño de los contaminantes, bloqueo de orificios, desgaste de componentes, formación de derrumbe y otros tipos de oxidación, formación de compuestos químicos, desgaste de los aditivos, crecimiento de contaminantes biológicos. Digo, en los apuntes a la hora de resolver su problemario, ustedes llevan estos apuntes con un poquito más de detalle, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, una escala, dice aquí, fotografía microscópica de contaminación por partículas. Amplificación 100 por escala de 1 a 20 micrones. Vean el tamaño de las partículas sólidas que se generan en el movimiento de pistón y cámara, y observen la pedacería, vamos a decir, metálica que llega a formarse, son muy pequeñitas, ¿verdad? Pero, sin embargo, esta acumulada o esta en un lugar que no debe de estar, nos provoca grandes daños a nuestro equipo por no filtrar, por no eliminar esa contaminación de los fluidos. ¿Okay? Aquí viene una tabla que nos muestra la separación típica de los componentes hidráulicos en micrones. Por ejemplo, los rodamientos a 0.5 micrones de separados, la bomba de paletas de 0.5 a 1, la bomba de engranes de 0.5 a 5, y así, ¿verdad? Nos va dando la separación entre piezas mecánicas. Existe una escala micrométrica. El tamaño de las partículas se mide generalmente en la escala micrométrica. Un micrómetro o un micrón equivale a la millonésima parte de un metro o 39 millonésimas de pulgada. El límite de visibilidad humana es aproximadamente 40 micrones. Tenga presente que la mayoría de las partículas en ocasiones que ocasionan daños a los sistemas hidráulicos o de lubricación miden menos de 40 micrones. Por consiguiente, son microscópicas y no se pueden ver a simple vista. Vamos a ver un ejemplo. Un grano de sal. Profe, se puso en negro la pantalla otra vez. Ok, no se preocupen, ahorita reactivamos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Todo bien, profe, todo bien. Bien. Díganme si ya ven mi escritorio. Ya, profe, ya. Ok. Vean, un grano de sal aproximadamente mide 100 micrones. Un cabello humano, su diámetro es de 70 micrones, imagínense. Y los que son calvos, que tienen el cabello muy delgadito, pues bajan hasta 50 o 40 micrones el diámetro de su cabello. Cabellos de mujeres, en donde son su melena o su cabello es
es fuerte y es abundante, llegan a superar los 70 micrones. El límite interior de visibilidad, o inferior, perdón, de visibilidad es de 40 micrones. Una harina molida, un granito, 25 micrones. Los glóbulos rojos, 8 micrones. Las bacterias, 2, como el coronavirus, ¿verdad? Esto ya no lo vemos a simple vista. Hasta donde la capacidad humana puede ver son 40, y gente como yo que usa lentes ya ni 40, yo creo que 100. ¿Ok? Vamos a ver los hechos de filtración. Dice, un nuevo fluido no significa necesariamente un fluido limpio. Por lo general, los fluidos nuevos, acabados de salir del tambor, no son aptos para utilizarlos en sistemas hidráulicos o en lubricación. Los aditivos contenidos en los fluidos hidráulicos miden por lo general menos de 1 micrón y no se ven afectados por métodos estándar de filtración. Quiere decir que un fluido hidráulico recién comprado, nuevo, que esté embotellado, que esté en su envase original, habría que hacerlo circular a través de un filtro para quitarle las impurezas y poderlo utilizar dentro de un sistema. Vean, el polvo, ¿verdad? Son dos superficies que tienen cierta rugosidad, no son lisas. Y el polvo puede cruzar entre ellas y puede incluso dañar las superficies. Vean el tamaño de agua, de las gotas de agua. Todo esto es casi microscopio. Hablando del tema de contaminación de partículas, tenemos diferentes tipos. La contaminación por partículas se clasifica generalmente en polvo o arenilla. Esas son las dos principales clasificaciones. El polvo se puede definir como la acumulación de partículas de menos de 5 micrones a lo largo del tiempo. Este tipo de contaminación también produce falla del sistema con el tiempo, ¿verdad? Las arenillas, por su parte, son partículas de más o menos 5 micrones, es decir, son ligeramente más grandes que el polvo, que pueden producir una falla catastrófica inmediata. Ambos se pueden clasificar a su vez en sílice, lo que son partículas duras y partículas blandas. En las duras está el sílice, el carbón y el metal. El sílice es uno de los elementos que integran el material con el que se hace el vidrio. ¿Conocen ustedes el carbón, que proviene es un mineral orgánico? Y el metal, que son las partículas que se van generando, muy pequeñitas, pero ahí están. En las blandas está el hule, las fibras y los microorganismos, se consideran ahí los microorganismos. Para la selección de un filtro pueden considerarse los siguientes factores: el tipo de partícula, el número de partículas, la velocidad de flujo, la presión, juegos, las características constructivas del sistema. Viene aquí una clasificación, tamaño de partícula en micrones, de 5 a 10. Estos son el número de partículas por cada 100 centímetros cúbicos. La clase 0 admite 2.700 de este tamaño. La clase 1, 4.600 de 5 a 10. La clase 2 admite 9.700 y así. Cuando son más de 100 micrones, la clase 0 solo admite una partícula por cada 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. En cambio, por ejemplo, más de 100 micrones, en la clasificación 6, acepta hasta 92 partículas. Quiere decir que la clasificación más exigente es la clasificación 0. Esta clasificación es la más estricta, la de mayor control y la que posiblemente se utilice en ciertas industrias, por ejemplo la farmacéutica o industrias muy precisas en donde la filtración y todos los equipos que utilicen sistemas hidráulicos requieren de una precisión extrema y requieren, el mantenimiento es caro, por lo tanto utilizan un sistema de filtración muy exigente. Por eso quizás sean clasificación 0. La clase de contaminación según la norma
habría que checar a qué norma se refiere, no la alcancé a leer. Aquí está. La norma ISO 44006-1999 está definida por 3 números que indican el número de partículas por cada 100 mililitros de fluido con tamaño superior a 4, 6 y 14 micrones respectivamente. Por ejemplo, para el código 22 nos referimos a más de 2 millones de partículas y hasta 4 millones de este tamaño. Y vamos a ver un ejemplo. Es más fácil ver esta clasificación con un ejemplo. Por ejemplo, el código, vean, 21, 18, 15. ¿Qué quiere decir? 21, aquí está el tamaño progresivo, 4, 6 y 14. Quiere decir que acepta más o menos 4 micrones. Vamos a ver 21. Aquí está. Va a recibir 21 de 4 micrones, 18 de 6 micrones y 15 de 14 micrones. Eso quiere decir, aquí va a estar, bien, aquí está. La clase de contaminación describe lo que esta descripción dice es la siguiente. Va a recibir de 1 millón a 2 millones de partículas mayor o igual a 4 micrones para 100 mililitros. La otra de 18, aquí está, de 130 a 250, de 130 a 200 partículas de 6 micrones para 100 mililitros. Y la clase 15, que es para 14 micrones, aquí la vemos, de 16,000 a 32,000, ¿verdad? De 16,000 a 32,000 partículas de 14 micrones más grande para 100 mililitros. Esta es una manera de codificación. Esta habría que revisarla con cuidado, ver otro ejemplo, de tal manera que ustedes se acostumbren a ver esta clasificación ISO y a poderla describir de acuerdo a esta tabla, para que ustedes puedan decir esta información que está aquí, necesitan el apoyo de la tabla. Esto no lo pueden aprender de memoria, por eso tendrían que tener la tabla, consultarla y checar estos valores. Ok. Vemos la simbología para filtros. Filtro hidráulico se simboliza de esta manera, filtro hidráulico con válvula, aquí se ve de esta manera. Y ahí les dejo los filtros. ¿Saben ustedes, la simbología? Hay un tema importante que es la presión. Lo rigen las leyes de la física relativas a los fluidos. Ya vimos lo que es lo referente a la presión. Este es un pequeño repaso. No necesita mayor explicación. Ustedes pueden consultarlo aquí y este tema solamente es referencial. En el examen no voy a poner un problema de este tipo en donde tengan que hacer alguna configuración de alguna fórmula y algún cálculo, pero en los apuntes sí queda un ejemplo ahí para que ustedes revisen de manera en calma, ¿verdad? Cómo se hacen los cálculos de presión. Tenemos otro efecto que es muy importante, el efecto de la temperatura. Ustedes recordarán que la viscosidad de un material es en función directa de la temperatura. Y es bien conocido el efecto de la expansión de líquidos y gases por aumento de temperatura. La relación entre la temperatura, volumen y presión de un gas podemos calcularla por la ley de Charles. La expansión del aceite hidráulico en un recipiente cerrado es un problema en ciertas condiciones. Por ejemplo, un cilindro hidráulico lleno de aceite en una de sus cámaras y desconectado mediante acoplamientos rápidos de la línea de alimentación no presenta lugar para una expansión cuando es expuesto al calor. La presión interna puede alcanzar valores hasta de 350 kilos por centímetro cuadrado y aún 1000
1.400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dependiendo del incremento de temperatura en el cilindro. La temperatura es un concepto muy importante y afortunadamente los líquidos no tienen un grado de compresibilidad muy alto. Y lo poco que tienen habría que checarlo si perjudica el sistema. ¿Ok? Esta es cuestión de presiones, multiplicación de distancias. Esto es una aplicación directa a lo que es la distancia entre la aplicación de un peso. Es como los balanceos, ¿verdad? Los juegos de balanceo. Multiplicación de presiones. Eso también es una aplicación directa de los gatos hidráulicos. Un menor diámetro, uno mayor. Y se multiplica la fuerza para poder balancear. Tenemos entonces finalmente lo que es en esta parte, lo que es los desgastes por abrasión. Sabemos que es muy importante dar mantenimiento al fluido, cambiándolo para que esté limpio o filtrándolo para evitar que la acumulación o la concentración de sólidos se incremente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si desgasta las piezas por fricción al haber partículas, pues dañamos la cámara y todo lo demás de las piezas y esos mantenimientos salen muy caros. Aquí hay 7 tipos normales de desgaste: por abrasión, por adhesión, por erosión por cavitación, por corrosión, corrosión por frotamiento y fatiga del material por tensión de contacto. Y el desgaste más común en los sistemas hidráulicos puede ser el desgaste abrasivo, el abrasivo entre 2 cuerpos y el abrasivo entre 3. El desgaste abrasivo, pues es el desgaste que puede imaginarse como una acción de corte. Esto es el más natural. Entre 2 cuerpos es cuando dos cuerpos se deslizan y se van frotando, ¿verdad? Y el de 3 es cuando hay entre ellos partículas que no forman parte del fluido, sin embargo son sólidas, son muy duras, llegan a ser más duras que la de los metales y entonces rayan las superficies y las desgastan. Eso se le llama de 3 cuerpos. Aquí en esta foto pues no se alcanza a notar a precisión bueno, sí, en esta sección, ¿verdad? Se ven los rodamientos dañados por el desgaste y esto obviamente provoca muchos problemas en un sistema hidráulico. Aquí vean, desgaste estas partículas están adheridas a la superficie, vean, son rocas, es como si aquí estas rocas fueran de más tamaño y con un pie desnudo de ustedes, esto les dañaría obviamente la parte de la base de sus pies. Aquí podemos notar, igual en estos rodamientos, en estas engranes, existe un desgaste por abrasión que debe de cuidarse en este tipo de... Vean aquí esta superficie rayada, rayoneada por las partículas rígidas que están en el fluido de hidráulico y que dañan, ¿verdad? Otra más, vean. Los cuerpos en movimiento con fluido sucio provocan ese tipo de rayadura y maltrato y desgaste en las superficies. Una fotografía más. Y aquí sí, es importante esa parte de mantenimiento por parte de usted, del quien es responsable del sistema hidráulico. ¿Cómo determinar una secuencia temporal? Esto es el mismo tema de abrasión y cuándo hay que dar mantenimiento. Y al final les presento una barrena que ya trabajó, está sucia de lodo, está manchada en lodo y no se alcanza a ver, pero en los dientes del sistema de rotación de la barrena, de la tricónica, del rodamiento, en estas secciones donde la mayor parte de las barrenas sufren un desgaste, porque son las que tienen contacto con la formación y las que se van desgastando.
Y ahí terminaríamos con la revisión de la unidad número 1. Quedarían listos, jóvenes, para su examen del próximo día 15. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Pues no, profe, la verdad nada más sería de repasar un poquito más para retroalimentar. Lo importante aquí, Drey, Diana y Cristian, es resuelvan su problemario, resuélvanlo a conciencia, vayan contestando conforme a las preguntas y verán que los temas son sencillos. Quizás donde tendríamos que hacer un repaso es otra vez en la norma, cómo se maneja la nomenclatura. Estoy seguro que a lo mejor por ahí quedaron dudas. Si ustedes lo leen y pueden comprenderlo, adelante. Si no, mañana traten de conectarse y solamente vamos a revisar esa parte para hacer un ejercicio y que comprendamos cómo se maneja la nomenclatura de acuerdo a la norma y puedan identificar la concentración de partículas de acuerdo a lo que dice la norma. De ahí en adelante yo creo que todos los temas están ahí expuestos en los apuntes y las preguntas de problemario son directas para que revisen este tema a detalle. Pues por mi parte sería todo por hoy. Jóvenes, les agradezco su atención y que hayan estado conectados y nos vemos la siguiente clase. Les repito, podemos revisar la parte de la normativa y ver cómo se determine esa nomenclatura. Sí, maestro. Sí, Sí, yo siempre estaba contestando el problemario y sí, no lo entendía muy bien. Bueno, ahorita que lo revisamos, estoy seguro que ya tuvieron un poquito más de claridad en algunos conceptos. Y vuelvo a repetir, mañana revisaríamos solamente esa sección de la norma, que creo que podría ser la que tuviera confusión, pero de ahí en adelante están todos los conceptos muy bien definidos. Ándale, profe, mañana que chequemos eso, ya con eso queda. Sale. Pues entonces quedamos pendientes, jóvenes, cuídense mucho, que tengan buena tarde y estamos pendientes para la siguiente reunión. Igualmente, profe. Dale, profe, que pase buenas tardes. Hasta luego, cuídense.